espero que hablemos al respecto, que surja la controversia, no pasa absolutamente nada, que surjan las dudas, las preguntas y que haya un diálogo fluido entre ella, entre vosotros y que no os quedéis con nada en conceptos. ¿De acuerdo? Virginia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Lo primero deciros que como esta clase es un poquito más corta de lo normal, quizá es la mitad, voy a tener que ir un poquito deprisa para luego dejar un tiempo para que haya preguntas, debate y podáis vosotros manifestar vuestras opiniones. Por lo cual, si veis que no tenéis algo muy deprisa, me paráis, pero es que no tengo más remedio que correr para poder contaros todo lo que os quiero contar, que no es poco. Bueno, como todos sabéis, el toro de lidia o el toro bravo es en nuestro país el protagonista de multitud de espectáculos en los cuales el denominador común de todos ellos es que el toro es sometido a un intenso sufrimiento psíquico y emocional. Esto a lo mejor a vosotros está sonando un poco raro que cuente esto, porque ya veremos más adelante que hay muchas personas, incluso compañeros veterinarios, que no están de acuerdo con esta afirmación. Pero yo os voy a demostrar que esto es así, de verdad. Bueno, dentro de estos espectáculos, los más conocidos, los más representativos, son las corridas de toros, pero no son los únicos. La tauromaquia abarca un montón de espectáculos a lo largo de toda la geografía española, como son pues, los encierros, las becerradas, los toros ensogados, los correbós, los bous a la mar, etc. Bien, manifestaciones de la tauromaquia, os pongo ejemplo, la corrida, los encierros, los toros ensogados, las becerradas. Esto también es tauromaquia, Esto es particularmente cruel porque es una corrida que se lleva a cabo por gente que no es profesional, que no sabe ni siquiera por dónde abordar un toro para matarlo, y lo hacen con becerros, bebés de toro, menores de 2 años. ¿Vale? Esto pasa en muchos sitios de nuestro país. Los bous a la mar, el toro envolado, el toro alanceado, toro de la Vega, famosísimo y polémico donde los haya, que se cree que es el origen de nuestras corridas de toros, porque es el espectáculo más antiguo, la del siglo XIII, y de ahí provienen nuestras corridas. Bien, a lo donde quiero llegar y la parte central de esta chaquita que os voy a dar. ¿Qué pasa con nosotros? El veterinario tiene un papel fundamental, y es que resulta que está en todos los espectáculos taurinos presentes para garantizar la idoneidad de ese animal para ser sometido a una lidia, una becerrada, un espectáculo de diversos tipos de fin. Para garantizar que ese animal está en condiciones idóneas para ser objeto de un atroz sufrimiento. Esto como veterinario nos tiene que llevar a cuestionarnos un poco nuestro papel en este tipo de espectáculos. O sea, no podemos tachar o rechazar el maltrato hacia los animales de compañía y obviar totalmente el maltrato hacia otros animales que sienten y sufren exactamente igual que el toro de lidia, o sea, o que el perro, o el gato, o que el caballo. Bien, como os he comentado, hay muchos compañeros de profesión que afirman que, que el toro, someterlo a un espectáculo de este tipo, sobarle, o prender bolas de fuego sobre su cabeza, o hacerle tirarse al mar y nadar, esto no supone para el toro ningún sufrimiento o muy poco sufrimiento. Esto lo dicen compañeros veterinarios. Incluso hay por ahí un estudio supuestamente científico hecho por un veterinario que dice que el toro no sufre durante las corridas porque tiene un sistema neuroendocrinológico muy especial y hace que los niveles suyos de hormonas paren el dolor y todas estas cosas. Bueno, esto ya veréis que también es una cosa que no tiene ningún fundamento. Antes de empezar a describiros por qué las corridas provocan un sufrimiento tan intenso en el animal, quiero que conozcáis un poco las características generales del comportamiento de un toro de lidia, para que veáis qué es lo que siente ese animal dentro de una plaza. Bien, son herbívoros rumiantes, como todos sabéis, con una gran capacidad de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Tanto es así, que aprenden tanto, que un toro que es lidiado una vez no puede legalmente ser sometido a otra lidia, está prohibido, porque el toro aprende y sería peligroso para el torero. Con lo cual, ese toro tiene que ser ya o sacrificado o devuelto al campo como semental. No se puede volver a someter a una lidia. Son animales muy gregarios, esto es muy importante. Es decir, que ellos viven en manada, en un grupo familiar, y se sienten seguros dentro de ese grupo. Cuando tú sacas al toro de su grupo familiar, el toro siente inseguridad, siente miedo. ¿Qué es lo que ocurre en la plaza? Esto precisamente. Lo sacas del campo, lo sacas de su grupo y lo metes en un sitio que no conoces y que está solo, sin
su familia, de sus congéneres, y se siente pues totalmente inseguro. Como dijo Mosterin en 2007, el toro es un rumiante que solo desea que lo dejen pastar y rumiar en paz. Es un animal básicamente pacífico. Bien, otra cosa de la que se valen los toreros, porque os lo digo ya, la lidia no es más que un engaño. O sea, el torero sabe todos los trucos que tiene que hacer para que el toro no se acerque a él de manera peligrosa. El toro tiene un campo visual que tiene muchas partes de zonas ciegas que no ve, y su campo visual binocular, es decir, el que enfoca perfectamente las distancias, es esto. O sea, esto es muy pequeño, un 20%. El resto, el toro, tiene un campo visual monocular, que quiere decir que no es capaz de enfocar bien ni de ver las distancias con precisión. De esto, por supuesto, se va el torero, el banderillero, el picador, etc. Y luego tienen una propensión muy grande a sobresaltarse ante un estímulo súbito. O sea, los depredadores en la naturaleza aparecen repentinamente y eso ellos lo tienen muy grabado en su instinto. Entonces, cualquier cosa que se mueva rápido, que no conozcan, que sea novedoso, les inquieta, les produce un sobresalto, ¿no? Como todos los mamíferos, comparten con nosotros un sistema nervioso central, con lo cual sienten emociones. O sea, los toros y cualquier mamífero pueden sentir todo esto, igual que nosotros: dolor, miedo, rabia, ternura, angustia, estrés, frustración, todo igual. O sea, no nos creamos tan diferentes porque no lo somos. Y como han visto ya en nuestros estudios, los bóvidos disfrutan resolviendo problemas. Las vacas son capaces de establecer amistades profundas con otras vacas. Dentro de un rebaño, no todas son amigas por igual, ¿no? Es que hay unas que son más amigas que otras y eso se ha demostrado. O sea, son un poco sus relaciones sociales como las nuestras, son muy complejas. ¿Qué ocurre? Como os digo, el toro es un herbívoro. El toro es una presa, no lo olvidemos, nosotros somos su depredador. Las presas no atacan, las presas se defienden como pueden. Los depredadores atacan. Y las presas tienen en común el miedo. Un herbívoro siempre va a tener miedo de que lo ataquen, miedo de que se lo coman. Y el miedo es la principal emoción que siente un toro de lidia. Siempre. Y sobre todo en la plaza. Cuando un toro es sometido a una serie de elementos que a él le inquietan, porque son nuevos, como está en un espacio que no puede salir, una plaza de toros, o ver en movimiento una tela como un capote con colores llamativos, el toro lo que siente es miedo. No, ese arranque que tiene de atacar o de defenderse no es más que una manifestación de su miedo. Quiero que te vayas, déjame, te empujo, lárgate que no quiero verte, es que me das miedo. O sea, toda la supuesta bravura del toro de Lidia, que tanto se salta, hay que ver el torero que se enfrenta a un animal agresivo, es una manifestación del enorme miedo que siente este animal al ser separado de su grupo, metido en una plaza redonda que no tiene ni esquinas para esconderse y sometido a una tortura atroz. Eso es lo que siente. Miedo, verdadero miedo. ¿Y qué cosas le producen sufrimiento o dolor en el toro de la lidia? Pues mirad, todo esto. Ahora os voy a explicar en qué consiste un poco cada una de ellas para que veáis hasta qué punto ese animal está sufriendo. En el tercio de varas. El tercio de varas, como sabéis, bueno, pues consiste en introducirle una vara o pica o lanza en esta zona, teóricamente, que es la zona del morrillo, que tiene un sistema muscular muy grande. Como veis aquí, el 70% de las puyas son colocadas detrás, mal colocadas. Porque claro, el toro se está moviendo, no siempre acierta. Y esto le provoca todavía mayores daños anatómicos al toro. ¿Y cuál es la finalidad del tercio de vara? Pues el argumento taurino es que descongestiona al animal para evitar que le dé una muerte por colapso circulatorio y que ahorme la cabeza, es decir, que agache la cabeza para que la lidia y el trabajo del torero sea más estético y el animal pues entre al capote o a la muleta. Bien, creemos que esto no tiene ningún sentido, puesto que hay novilladas que no hay picadores y se lidia igual. En la lidia portuguesa no hay tercio de varas y solo el 30% de los puyazos se dan aquí en el morrillo, con lo cual solo el 70% hace que el animal se le lesione la musculatura del cuello y agache la cabeza. Por tanto, estas afirmaciones las vamos a poner en entredicho. Mirad, esto es la parte, el extremo de la puya.
¿Qué es lo que hace la puya de verdad? Pues rompe más de 20 músculos sin contar con los costales y intercostales que a veces están dañados. Ligamentos, tendones, venas y arterias, costillas, vértebras torácicas, la escápula, a veces incluso atraviesa la pleura y le provoca neumotórax. Como veis, aquí tenéis imágenes del tercio de varas. Además, durante la suerte de varas, el toro puede llegar a perder entre un 8 y un 18% de su volumen sanguíneo, traducido en litros entre 3 y 6,7, 7 litros. ¿Qué pasa? Pues que lo que realmente hace es debilitar mucho al animal, ha perdido mucha sangre y a veces pues, le destroza estructuras nerviosas como el preso braquial, incluso debido a la sangre que entra puede llegar a taponarle el canal medular. Otras víctimas de la lidia que muchas veces se nos olvida, es que no solo el toro sufre en las corridas, es que también sufre el caballo. Durante el tercio de varas, el caballo del picador ahora está protegido por un peto. Hasta hace no mucho no tenía peto, morían bastantes caballos en una corrida. Pero aún así, aunque tenga el peto, no se libran de contusiones, golpes y caídas que a veces son muy graves, que provocan rotura de patas, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos de los caballos de los rejoneadores. Esos no llevan ninguna protección. ¿Qué ocurre? Pues cosas como esta. Este caballo se llama Serín. Este caballo murió en la pasada Feria de Sevilla 2012 porque un toro le pegó una cornada y lo que veis aquí es su aparato gastrointestinal. O sea, se murió destripado. Esto ha sido este año, El caballo de un rejoneador muy famoso, ahora no lo recuerdo. No nos olvidemos de estas víctimas también, es que el espectáculo de la lidia es muy sangriento. Más cosas que ocurren. Fracturas y fisuras del cráneo. Lo que se llama crimen delictivo del picador. El toro se da con una estructura de hierro que pesa casi 30 kilos y se destroza muchas veces huesos del cráneo. Lesiones oculares. Hasta el 23% se ha descrito de los toros que llegan al desolladero tienen distintos tipos de lesiones oculares debido a las contusiones, los golpes de la lidia. Pérdida de visión. Cuando el toro ya está muy debilitado y pierde tanta sangre y está ya semi-inconsciente, su visión normal se ve muy mermada. O sea, aparte de que el toro tiene un campo visual, como os he explicado antes, muy reducido, es hipermétrope y ya llegado un momento está tan débil que ya es que ni enfoca, ni ve bien. O sea, al final de la lidia el toro está prácticamente ciego. O sea, es que no ve nada. Y además, durante toda la noche anterior ese toro está en un chiquero a oscuras. Cuando sale a la plaza el sol está deslumbrando. O sea que realmente, y todo esto por supuesto, el torero lo sabe que el toro prácticamente no ve, que el animal ve muy poco. Más daños colaterales, se producen rotura de cuernos, etcétera, etcétera. Las banderillas, ¿qué son las banderillas? Pues digamos que, como veis aquí, son unos arpones cuya función es, una vez que el toro ha perdido tanta sangre y está como ya más débil, el torero también quiere que dé un poco de juego, entonces le pone las banderillas para que se encolerice. Le duele porque le pincha en el mismo sitio donde ha pinchado la puya y entonces el toro otra vez como que se reaviva, ¿no? Más dolor, evidentemente, pues el toro se encoleriza. Que no hace su efecto porque el toro está muy flojo y tal, le ponemos las banderillas negras que tienen 2 centímetros más de arpón para que el toro se encolerice. Hasta hace bien poco había banderillas de fuego, le ponían, digamos, petardos, o sea, pirotecnia para que el toro todavía se encolerizara más, pero gracias a Dios se prohibieron en 1978. ¿Dime? No, que nunca había visto yo eso. No, es que ya se prohibieron. Las banderillas negras siguen, Es que soy muy jóvenes, es normal. Y finalmente, el último tercio, el tercio de muerte, en el que el torero, la suerte final es introducir esta espada de 80, casi 90 centímetros en el tórax del toro y darle muerte de esa manera. Bien. El estoque, pues en teoría, su función es introducirse entre los grandes vasos sanguíneos del tórax, o dicen que en el corazón, pero esto no sucede prácticamente nunca. ¿Qué es lo que realmente veis aquí? Imágenes de la estocada, donde se mete, tendría que meterse aquí en esta zona del cuello. El 20% de las ocasiones solamente se introduce el estoque, donde en teoría se debe de introducir según el reglamento o según lo que los taurinos dicen que debe de ser. De la colocación más o menos acertada del estoque dependerá lo que sufra el animal. Si el torero ha acertado a la primera, pues mira, la suerte que ha tenido el pobre toro que va a sufrir menos, pero si no,
es completamente un desastre. Que lo ocurre en el 80% de las ocasiones. ¿Qué es lo que vemos en una estocada? Pues todo esto. Toros que se caen, que pulsan sangre por la boca, por los collares, incluso algunos vomitan sangre dependiendo de si le ha roto el lóbulo del pulmón, si ha alcanzado la vena cava, etc. Incluso algunos alcanzan el diafragma y el hígado. Y entonces cuando alcanza el diafragma son estos toros que dan pasos hacia atrás como con tiempo porque le ataca el nervio frénico. Todas estas cosas se pueden ver después de una estocada. ¿Qué ocurre después de la estocada? El toro pueden pasar dos cosas, que el toro caiga, doble las manos y entonces ya se le pueda dar la puntilla. Pero hay veces que no, que el toro todavía con el estoque no dobla las manos, tiene fuerza suficiente y entonces se le da el descabello. El descabello se utiliza para ello esta espada que se llama verduguillo, que tiene un tope a los 10 centímetros. Y lo que se hace es introducirla, como veis aquí, entre la primera y la segunda vértebra cervical. ¿Qué finalidad tiene? Pues dejar al toro tetrapléjico, es decir, que el toro doble las manos, caiga y se quede inmóvil para que luego el subalterno pueda darle la puntilla. Simplemente eso. ¿Veis aquí las imágenes? ¿Ves? El descabello hay que introducirlo en un espacio muy pequeño y, igual que en el estoque, no siempre se acierta. Se han visto corridas en los que el torero puede llegar a hacer 4 y 5 descabellos al animal. Imaginaros esta zona que está totalmente irrigada por terminaciones nerviosas sensitivas, lo que eso le puede doler una y otra vez pinchándole en esa zona. ¿Vale? Y como os digo, el animal queda tetrapléjico, pero totalmente consciente. Bien, y entonces ahora llega la puntilla. La puntilla es este puñal que veis aquí, de unos 10 centímetros, que se introduce en el espacio occípico alantoideo. Su función es, digamos, destrozar el tronco cefálico o bulbo raquídeo, que como todos sabéis es el lugar donde reside la función cardiorrespiratoria. Es decir, la muerte se produce por una parada cardiorrespiratoria del animal. No es instantánea. Esto quiero que os lo quedéis bien claro. Eso es lo que se dice, se le pone la puntilla y se muere. Ja. Puede tardar entre 1 y 4 minutos en morirse. Todo esto con una agonía de que se está asfixiando. Imaginaros cuando vosotros trabáis algo y os asfixiáis durante 10 segundos porque no podéis respirar. Pues alargarlo 4 minutos hasta que os morís. O sea, de instantáneo, nada. El público muchas veces cree que está muerto, pero el animal no está muerto, está todavía consciente, aunque esté inmóvil. Y bastantes veces cuando se le cortan las orejas y el rabo, el animal todavía está vivo. Está inmóvil, pero está vivo y puede sentirlo. Evidentemente el corte del rabo no lo siente porque tiene la parálisis medular. No siente nada de cuello para abajo, pero el corte de las orejas sí que lo siente. Tanto es así que esto es cruel, la puntilla, que hace 2 décadas que está prohibida en la Unión Europea en cualquier matadero. Esto es una forma muy cruel de darle muerte a un animal. Sin embargo, nuestra legislación permite que esto se le haga con trotilidia. A una vaca cualquiera de carne no se le podría hacer porque estaría prohibido, sería un delito. Imaginaros, esto es muy incoherente y muy absurdo. Aquí veis imágenes de la muerte del toro, cómo es arrastrado por las mulillas al desolladero y no siempre llegan muertos al desolladero. Hay declaraciones de gente que trabaja en la plaza de la Meta que dice eso, que menos mal que algunos que no se puede levantar porque muchos llegan vivos y entonces lo que hace es que los matarifes los rematan clavándoles un puñal en el corazón. Pero este animal cuando llega a lo mejor todavía está consciente y está viendo cómo lo arrastran y cómo lo llevan al desolladero. Por eso, ¿ves? Lo que pongo aquí, con la capacidad de oír, ver y sentir, llegan vivos en muchas ocasiones. Por lo tanto, muchos compañeros veterinarios no quieren opinar sobre la tauromaquia, si es cruel o no es cruel. Deberían de opinar. La tauromaquia y la lidia es extremadamente cruel. Como pongo aquí, a mí me gusta mucho esta imagen. O sea, nosotros se supone que hemos estudiado una carrera en la que nuestro principal objetivo es el bienestar y la salud de los animales. Como digo aquí, un amante de las corridas del toro debería decir que el toro no sufre, porque esto es un hecho indiscutible. O sea, esto no se puede rebatir, hay que asumirlo. A partir de ahí, que sabes que el toro sufre. ¿Lo toleras? ¿No lo toleras? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que los veterinarios deberíamos posicionarnos en el no. En el no porque nosotros, nuestros pacientes, son nuestro objetivo principal.
por los que trabajamos, o sea, a ellos nos debemos, a los animales nos debemos, no a los dueños de ese animal, es que nosotros, nuestro paciente es el animal y por tanto para ellos tenemos que trabajar en pro de su bienestar, de su salud y todo eso. Como digo aquí, por mucho que quieran justificar la tauromaquia no tiene ningún tipo de justificación, ni moral, ni económica, ni cultural, ni nada, ni por supuesto científica. ¿Sí? ¿No has dicho el dinero que mueve los toros? Sí, te puedo decir que el Estado se gasta 600 millones de euros en subvencionarlo, por tanto, el dinero que da ¿Y cuánto recibe el Estado en turismo? ¿De cuánto recibe el Estado en turismo? Solo. ¿Y cuánto Por parte de los toros. ¿Cuántos millones de euros? ¿Cuántos puestos de trabajo? Ahora mismo este año se han gastado separadas y en los 40.000 euros en subvencionar la tauromaquia en Extremadura. Si hoy cortamos la subvención a la tauromaquia, mañana se acabaron porque no se sostiene, hay pérdidas. Y la mayoría de los que estamos aquí no tenemos trabajo. Pues la Junta de Extremadura, en vez de dedicar 470.000 euros en promocionar empleo, lo promociona la 470.000 es continuar con una y en vez de estar aquí, La Unión Europea da subvención al toro de lidia para que se continúe con una especie, ¿no? Es una especie única, supuestamente. Si se quita el toro primero no es una desaparece especie, el todo de vida. ¿vale? Ni siquiera es una raza. Y ¿Cómo la tenemos Unión Europea... Está acabando, por favor. Dejad acabar y empezamos el... Por favor, acordaros de esta frase. Sin veterinarios no hay espectáculos taurinos. Es decir, el futuro está en vuestras manos. Si vosotros os negáis a participar en esto, la tauromaquia no tiene que acabar, ¿eh? Para que quiera y le interese, este es el mail y el Facebook de nuestra asociación de veterinarios para cuando lo seáis. Y mientras sois estudiantes hemos hecho una asociación de estudiantes abolicionistas de la tauromaquia que hacemos muchas cositas en pro de la abolición, y el que quiere estar interesado tenemos Facebook y Twitter. Y con esto ya acabo y ahora me preguntáis lo que